En cuanto a este tema, Douglas, me gustaría mencionar que este tipo de aplicaciones o servicios, mejor dicho, tiene limitantes. No, realmente no es, funciona para la gran mayoría de aplicaciones, pero van a haber unas cuantas que no las vamos a poder hacer aquí, o al menos podríamos decir que no es la mejor opción para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que requiera que esté ejecutándose un proceso en el background constantemente, pues ya de entrada no, ya la parte serverless queda descartado porque realmente no va con ese objetivo. Eh, entonces hay que tener en cuenta, por eso mencionaba, vale la pena sentarnos y analizar qué es lo que queremos hacer para luego poder decidir en qué soluciones vamos a tomar. Porque definitivamente hay limitantes o tal vez la base de datos que queremos utilizar mm, no es la mejor opción. Por ejemplo, Firebase es una base de datos no relacional. Las bases de datos no relacionales son muy buenas. A mí en lo personal me gustan, pero hay cosas que se complican más adelante comparado con una base de datos relacional. Y viceversa también pasa, ¿no? Una base de datos relacional es complejo a veces comparado con una no relacional. Por eso es necesario. Y incluso es necesario comparar los servicios. Por eso mencionaba, Firebase tiene una base de datos no relacional. Supabase tiene una base de datos relacional. AWS, bueno, podemos elegir MariaDB, Postgres. Entonces, es necesario revisar este tipo de cosas y analizar qué es lo que va a hacer nuestra aplicación. No solamente lanzarnos porque es fácil y no me voy a preocupar por el backend. No, si tomamos la decisión incorrecta, incluso nos vamos a preocupar incluso más por todo lo que está sucediendo por detrás de la aplicación. Así que sí, definitivamente, Douglas, hay aplicaciones, o mejor dicho, las plataformas a veces simplemente nos limitan para lo que queremos hacer. Sí, yo creo que esa es clave, Juan, y solo quiero hacer eco. Analicemos bien qué tipo de Exacto. aplicación estamos pensando implementar en serverless, porque definitivamente cualquier aplicación que tenga procesos, yo diría no solo algo en el background constantemente, Ujú. que bueno, eso por sí solo ya es una bandera roja de que no se puede, pero cualquier que tenga que estar corriendo por más de 2 o 3 horas al día en la sumatoria del proceso, en la Ajá, sumatoria del ajá. proceso, cualquiera que tenga que estar corriendo por más de 2 o 3 horas al día, muy probablemente ese tipo de aplicación ya no es un candidato para serverless, entonces considerémoslo bien. Correcto, correcto. Bien, creo que entonces, Douglas, me gustaría pasar a lo que había mencionado al inicio. Me gustaría dar algunas recomendaciones sobre, bien, tal vez con todo lo que dijimos, en vez de alentar, alguien se desanimó y ya no quiere utilizar serverless y es válido, ¿no? No pasa nada. Así que me gustaría como dar algunos ejemplos de que también hay otras soluciones, hay otras cosas que se pueden hacer para solventar estas bondades que nos dan estas plataformas. Porque al final del día, un auto-scaling se puede hacer, lo podemos hacer. ¿Requiere investigación? Sí, pero se puede hacer. Entonces, me gustaría, bueno, si te parece, Douglas, voy a dar una recomendación que siempre la doy. Siempre la doy. Y si lo que queremos es no preocuparnos por estar creando las bases de datos, estar creando los endpoints, tener algo que nos permita guardar los archivos, las imágenes y todo de manera fácil, yo considero que una solución muy buena hoy en día puede ser una de dos. Una es Supabase, ya que Supabase nos permite eh, self-hosting, nos permite eh, implementarla en un servidor privado. Este servidor puede estar en la nube, claramente, ¿no? Pero la desventaja que yo encuentro con Supabase es que es bien complejo de configurar.
Así que aquí viene la otra opción que yo siempre doy y que para mí es la mejor cuando venimos empezando, y es Pocket Base. Pocket Mm, Base es un binario, literalmente descargas un archivito y eso se empieza a correr. Y Pocket Base ya te da todo esto, te da autenticación, incluso autenticación con terceros, te da la base de datos, un dashboard para crear tablas y etcétera, ¿no? Diferentes colecciones, eh, una serie de vistas para la base de datos. Ojo, la base de datos es en SQL, perdón, SQLite. mm, Em, Te da pues los endpoints, son automáticos, así que uno crea la tabla y ya tenés los endpoints listos. Así que es muy, muy fácil y también tiene un SDK, tanto para JavaScript como para Flutter, la última vez que revisé. Pero si no quieres utilizar el SDK porque tu lenguaje no está soportado, también tiene los HTTP calls de toda la vida. Así que yo creo, Douglas, que una solución como esa nos brinda estas bondades de no preocuparnos tanto por el backend, no preocuparnos tanto por la implementación de autenticación, que siempre eh, lleva su complejidad, ya está hecha, y al mismo tiempo tenemos un control más grande y no, ya la factura no depende de estos cálculos raros, ¿no? De estas ujú, plataformas. Simplemente tenemos nuestro servidor y en caso que necesitemos más recursos, le agregamos más RAM, más CPU, que puede ser mucho más barato que estar pagando un servicio de AWS o Google. ujú. Así que de mi parte, yo les recomendaría que investiguen una solución como ese tipo. em, Porque puede ser muy buena para iniciar y es muy similar a tener tu propio serverless en tu servidor. Em, Antes de iniciar, me comentabas, Douglas, de unas opciones en Kubernetes, pero no sé si tal vez te entendí mal, pero me gustaría que tal vez nos comentaras un poco sobre eso. Sí, fíjate que antes de entrar a Kubernetes, yo para los programadores me gustaría también recomendarles la suite de Cloudflare. Oh, Lo cierto, mencioné al ok. principio, ¿verdad? Pero Cloudflare tiene los tiers gratis de Cloudflare con workers y como te mencionaba, tiene su solución para Object Storage que se llama R2, que es su equivalente a S3 y tiene bases de datos. Aparte, el tier gratis del CDN, el cual podemos aprovechar para cachar muchas de estas respuestas y ejecutar Ujú, la menor cantidad posible. Entonces, para personas que quieran usar serverless como tal, de manera general y con bastante, con un tier gratis amplio, ¿verdad? Yo les recomiendo bastante la suite de Cloudflare. Yo en lo personal soy un gran fanático de los diferentes servicios de Cloudflare. Me parece muy bueno, muy sólido. Esto no es patrocinado bajo ninguna circunstancia. no, Simplemente es una herramienta que yo uso mucho y se la recomiendo en ese sentido. Eh, con respecto a Kubernetes, con Kubernetes se pueden hacer soluciones serverless, pero siempre ocuparías un equipo de infraestructura detrás que te configure y te administre y se lo entrega a los programadores para que ellos puedan hacerlo. Porque es lo que como ocurre, una opción más avanzada, ¿no? Para alguien que ya sabe de Kubernetes o tenés un equipo específicamente para Kubernetes, ¿verdad? exacto, sí, ya sea o manejas mejor la parte de infraestructura y tienes conocimiento de Kubernetes, o tal como dijiste, un equipo lo maneja. Tienes tu equipo Ah, que lo maneja y entonces yo te puedo dar un clúster de Kubernetes y diferentes soluciones porque puedes desplegar un servicio que escale a 0 instancias, dependiendo de tu proveedor de nube. No todos lo permiten, pero pues, ese servicio vos lo desplegás con 0 instancias mínimo y hasta que recibe tráfico va a levantar la primera instancia y entonces eso lo vuelve serverless, te reduce costos, ¿verdad? ok. Y entonces tenés serverless en el sentido para el developer que no tuvo que preocuparse por la configuración, ¿verdad? Un equipo sí lo está haciendo por esa parte, pero tenés esa bondad de poder escalar a cero
y entonces eso te ayuda a reducir costos. Igual en AWS, por ejemplo, tener servicios para Kubernetes como un backend como Fargate se llama. Fargate, usualmente en Kubernetes, los worker nodes, que son los nodos donde corren los pods o los contenedores, al final son instancias de EC2, ¿verdad? Ajá. Que no las administro yo, las administra el servicio de Kubernetes de Amazon, pero al final son instancias EC2. Pero también existe algo que se llama Fargate, que no te crea las instancias, sino que él está creando compute power o poder computacional a medida lo pedís, ¿verdad? Entonces, aún con Fargate y Kubernetes puedes tener esa bondad de trabajar de cierta manera como serverless Ujú. para tus equipos de desarrollo, pero ocupas ya un equipo como tal grande que está administrando la infraestructura para que los developers puedan enfocarse solamente en desplegar sus aplicaciones y el equipo de infraestructura pueda encargarse de tener estos servicios corriendo y óptimos. Excelente. Me llama la atención lo de las instancias cero. Por defecto, Kubernetes siempre mantiene al menos una instancia corriendo, ¿no? Se configura así. O esta solución que me están dando es un plugin o algo extra. No, vos podés poner las réplicas, los pods, a Ujú. cero y se configura Ah, algo que se llama pod autoscaler, ¿verdad? Que ok. es acorde al tráfico, va incrementando la cantidad de réplicas que tenés de tu servicio, ¿verdad? Oh, A nivel de ok. infraestructura, vos vas agregando instancias a tu clúster de Kubernetes. Si estás teniendo suficiente tráfico y te estás quedando sin poder computacional, entonces necesitas nuevas instancias y esas instancias se van a agregar al clúster cuando tenés más tráfico para que en esa instancia se levanten más contenedores o más pods. Y cuando reducís el tráfico, vas quitando esa instancia del clúster y vas Mm, salvando costo, ok. ¿verdad? Pero también está a nivel de pods. Con Pod Autoscaler, vos desplegas tu servicio donde el mínimo de instancias es cero. Ajá. Entonces, si tenés cero tráfico, no tenés ninguna instancia corriendo. Pero a medida empezás a tener tráfico, eso puede escalar a 5, 10, 20, 50 pods, a la cantidad de pods que necesites, ¿verdad? Pero entonces dentro de Kubernetes tenés la escalabilidad de los nodos, que son parte del clúster de Kubernetes, las instancias que se Ok. vuelven los worker nodes, y tenés la cantidad de réplicas o la cantidad de pods que corre tu servicio dentro de Kubernetes, ¿verdad? Y entonces a ese me estoy refiriendo, que los pods o las réplicas de un servicio pueden ser escaladas a cero. Ok, entiendo. Sí, creo que eso no lo mencionamos, pero bueno, uno de los puntos atractivos del serverless es el hecho de que solo vamos a pagar por el tiempo de ejecución. Y eso es lo que mencionábamos también, que eso es lo que se cobra, los minutos que se está ejecutando, ¿no? Pero tal vez no lo habíamos dicho de manera tan explícita. Pero sí, en serverless, cuando no hay tráfico, pues no estamos utilizando nada, entonces en teoría es más barato. Pero bueno, entonces sí se puede lograr algo similar. Es conociendo Kubernetes. Bueno, muy interesante, no tenía idea de eso. Am, bueno, realmente estamos llegando al punto final. Lo que queríamos era mostrar las partes buenas de una arquitectura serverless y las partes malas. Como ya vieron, tenemos cierta opinión al respecto, y eso no quiere decir que sea malo o sea mejor. Simplemente nosotros hemos tenido ciertas experiencias y eso es lo que queríamos compartir, tanto la parte buena como la parte no tan buena.